La patria del criollo. Capítulo 2. Las dos Españas. Cuarta parte. Brutalidad de la primera etapa colonizadora. Para entrar al estudio del proceso por el cual la monarquía, tras verse obligada a darle mano libre a los conquistadores y primeros colonos, vino a recuperar el gobierno efectivo de las provincias, nada mejor que examinar el desarrollo de dos instituciones coloniales importantísimas, la encomienda y el repartimiento. Pese a que fueron verdaderos ejes del sistema colonial, se las conoce poco, y lo que de ellas se sabe aparece generalmente en definiciones muertas. Es preciso, empero, conocerlas en su desarrollo vivo, en el contexto de la lucha de clases y como resultado de la misma. Las transformaciones que sufrieron estas dos instituciones fueron resuelto y un resultado, como se verá, de la lucha entre el poder centralizador del imperio y el poder local de los conquistadores y colonos y sus descendientes. Sintetizan esa lucha y facilitan su comprensión. Repartimiento y encomienda fueron instituciones que nacieron unidas, entrelazadas, y así permanecieron durante su primera etapa. Las implantó Cristóbal Colón en las Antillas, y en su forma primitiva pasaron al continente con las empresas de conquista ulteriores. El repartimiento tenía dos aspectos, pues consistía en repartir tierras y también indios para trabajarlas. Como este segundo aspecto se justificaba porque los indígenas eran entregados para que el favorecido velase por su cristianización, le eran encomendados. Para ello, de allí que repartir indios y encomendarlos fuese en esa primera etapa una y la misma cosa. La encomienda primitiva era en realidad un pretexto para repartirse los indios y explotarlos, y como ninguna instancia superior controlaba lo que se hacía con ellos, vinieron a estar, de hecho, esclavizados. Las arbitrariedades que se cometieron con los naturales en este periodo son casi increíbles. La documentación guatemalteca es abundante y pavorosa al respecto. Nos hallamos en la etapa primitiva de la colonización. La corona de España no aprueba los vejámenes que se cometen en su nombre, pero tiene que tolerarlos, porque la despiadada explotación de los indígenas es el acicate de la conquista y el pago de la implantación del imperio. Los reyes enviaron importantes y constantes recomendaciones para que se tratase con cristiana benevolencia a los indios, pero enterados de lo que en realidad estaba ocurriendo, no les quedó otro recurso que disimular. La encomienda primitiva fue eso, una manera de disimular, con el pretexto de que se entregaba a los indios para cristianizarlos, el hecho de que se los repartía para explotarlos hasta la aniquilación. La esclavitud que se escondía tras el repartimiento y la encomienda primitivos no estaba, pues, legalmente autorizada. Era una esclavitud virtual. Sin embargo, en este sangriento periodo, junto a la virtual esclavitud ya señalada, también hubo la esclavitud autorizada y legal. En su afán de enriquecerse a toda prisa, los conquistadores se las arreglaron para obtener permisos de esclavizar con base legal a aquellos indígenas que presentaran una terca resistencia armada. Este hábil truco se complementó con el célebre requerimiento de Palacios Rubios, instrumento jurídico redactado por el jurista del mismo nombre, que debía leerse a los indios para llamarlos a aceptar pacíficamente la soberanía del monarca español,
Se les explicaba en él la existencia de los papas como vicarios del Dios verdadero en la tierra, y cómo el último de los papas le había hecho donación de los territorios indianos a los reyes de España. En tal virtud se requería a los indios a aceptar a la Iglesia por señora y superiora del universo mundo, y al sumo pontífice llamado Papa en su nombre, y al emperador reina Doña Juana, nuestros señores en su lugar, como a superiores y señores y reyes de estas islas y tierra firme, en virtud de la dicha donación. Se les hacía saber que si aceptaban el requerimiento, os recibiremos con todo amor y caridad, pero en caso de rechazarlo o diferir maliciosamente la respuesta, el documento advierte lo que habrá de pasarle a los indios. Certificos que con la ayuda de Dios nosotros entraremos poderosamente contra vosotros, y os haremos guerra por todas las partes y maneras que pudiéremos, y os sujetaremos al yugo y obediencia de la Iglesia y al de sus majestades, y tomaremos vuestras personas a vuestras mujeres e hijos, los haremos esclavos, como tales los venderemos, y dispondremos de ellos como sus majestades mandaren, os tomaremos vuestros bienes, os haremos todos los daños y males que pudiéremos, como a vasallos que no obedecen ni quieren recibir a su señor y le resisten y contradicen. Esta última amenaza era el punto clave del requerimiento y su verdadera razón de ser, porque servía para justificar la esclavización de los indios y el robo de sus bienes. El documento no fue elaborado para que los indios lo aceptasen y evitar así la guerra, sino precisamente contando con que no sería aceptado y daría una base legal a la esclavitud de guerra y al despojo de los nativos. Así lo prueba el uso que de él se hizo. El requerimiento se convirtió en parte integrante del equipo que todo conquistador había de llevar consigo a América, y fue usado también por Alvarado en Guatemala. Como hombre práctico que era, el adelantado evitaba pérdidas de tiempo, enviando el requerimiento por delante de sí y de su hueste. Se le explicaba el contenido del documento a unos indios que estuviesen a mano y se les mandaba a explicarlo, con deficientes días de anticipación, a los indígenas de los pueblos a donde tendría que llegar la expedición en su itinerario. Había habido tiempo para entenderlo, para reflexionar y decidirse, y el conquistador podía atacar inmediatamente a su llegada. Está de más decir que este macabro truco legal sirvió en todas partes, no solamente en Guatemala, para encubrir violaciones y ruina para los nativos. Hubo ocasiones en que se leyó desde lo alto de una colina, a tal distancia que los indígenas no podían siquiera escucharlo, no digamos ya entenderlo. Otras veces se leyó a gritos mientras los indios huían por los montes. Hubo también ocasión en que se leyó desde la cubierta de un navío antes de desembarcar a hacer redadas de esclavos. Con sobrada razón, Fray Bartolomé de las Casas exclamaba que no sabía si reír o llorar al leer aquella sarta de absurdos teológicos destinados a legalizar la esclavitud. Acostumbrados como estamos a pensar la conquista desde el lado de los conquistadores, olvidamos reflexionar sobre lo que realmente significó para los conquistados. Es conveniente, sin embargo, conjeturar la sorpresa de los indios en un trance como este de recibir o de escuchar el requerimiento. Unos hombres venidos del otro lado del mundo
cubierto el rostro con un abundante pelambre y el cuerpo con amenazantes atavíos de guerra, precedidos de la alarma y el terror de las matanzas y despojos que venían realizando en su recorrido. Se plantan con un texto en la mano y con las armas y las bestias listas para entrar en combate. Supongamos que se les traduce el documento a su idioma y se les da el plazo de 4 o 5 días para deliberar y decidirse. En ese plazo los indígenas tendrían, según las exigencias del requerimiento, que abandonar sus divinidades como engendros del error y convencerse de que el Dios verdadero había venido al mundo en tiempo remoto y en país desconocido, y que, con todo y ser un Dios, había sido clavado en un madero por sus enemigos, que no eran dioses a su vez, sino simples hombres equivocados. En pocos días había que echar por tierra las creencias heredadas por siglos y comenzar a rendirle culto a una pequeña figura humana fija sobre 2 maderillas entrecruzadas, figura que presentaba además el aspecto de los propios conquistadores, tez pálida y luengas barbas. En pocos días había que renunciar al dominio de las tierras, de las milpas, y aceptar la soberanía de un rey desconocido y lejano, un rey dudoso, que no tenía méritos ganados en esta parte del mundo y que pretendía situarse por encima de todas las casas grandes y los auténticos señores del territorio. Y lo peor de todo, se sabe perfectamente, viajeros, emisarios y espías lo han informado, que no se cumple la promesa de amor y caridad para aquellos que aceptan las condiciones del requerimiento, que se les exige inmediatamente el pago de pesados tributos, la entrega de metales preciosos, y que todos los pueblos que quisieron ser pacíficos tuvieron que sublevarse a la vuelta de poco tiempo. Los indios deben haber comprendido que el requerimiento era un truco y que todas esas locuras de un papa y un rey repartiéndose el mundo no tenían otra finalidad que provocar el rechazo, justificar la guerra y darle bases legales a la esclavización y el despojo. Es difícil pensar que no lo entendieran. Nos hemos detenido un momento en este punto para ofrecer, por vía de un hecho representativo, una idea del verdadero carácter de la conquista. El repartimiento y la encomienda primitivos eran de suyo una manera hipócrita de apropiarse y esclavizar a los indios. Junto a ello estaba la esclavitud legal, amparada en trucos como el requerimiento. A su amparo se herraron muchísimos esclavos en Guatemala. En mayo de 1533, la Audiencia de México le escribía a la emperatriz refiriéndose a los abusos de la esclavización de indígenas en Guatemala y ponía por prueba de que se los estaba esclavizando en grandes cantidades el hecho de que mientras en México se vendía un esclavo en 40 pesos, en Guatemala se obtenían a 2 pesos cada uno. Esa carta, escrita por una audiencia en contra de los conquistadores y primeros colonos de Guatemala, anuncia el nacimiento de una de las contradicciones fundamentales del régimen colonial. Repartimiento y encomienda estimulaban las empresas de conquista y el arribo de grupos de inmigrantes, pero a la vez extrañaban un peligro que entrañaba para el dominio imperial. Al darle a los colonos un excesivo dominio sobre las fuerzas de riqueza, los hacía demasiado poderosos, también en lo político. La total dependencia en que caían los indios bajo sus amos implacables privaba a la corona de toda posibilidad de explotarlos a su vez.
De ahí que, siguiéndole los pasos a los conquistadores y conforme estos iban cumpliendo su misión de someter las provincias, fueron llegando en número cada vez más crecido los funcionarios reales. La etapa de agregación iba cediéndole el paso a la labor de estructuración de las colonias, y las autoridades imperiales, los hombres de leyes, las audiencias, llegaban para poner a raya, no sin resistencia y contratiempos, la autonomía que la expansión conquistadora le había dado a los hombres de guerra y a los aventureros. Llegaron y se establecieron también las órdenes religiosas. Comenzó a escucharse la voz de los defensores de los indios. Parte 5. Los defensores de indios y causas de su éxito. La voz más poderosa en defensa de los indios salió de la orden religiosa de Santo Domingo. Hay que destacar que no salió de cualquier orden religiosa, sino precisamente de aquella que se hallaba más vinculada al trono de España y más identificada con los intereses de la corona. El emperador Carlos V, figura histórica que presidió las reformas cuyo estudio abordaremos en el presente apartado, tenía por confesor al general de la Orden de Santo Domingo. Al fundarse el Consejo Real y Supremo de las Indias, agosto de 1525, organismo específico para el gobierno de las colonias en la metrópoli, su primer presidente, fundador y organizador fue el propio Fray García de Loaiza. El general de la poderosa orden de predicadores era hombre de confianza del emperador. La orden misma era una importante fuerza política aliada de la corona. Ese es el verdadero motivo, la causa económica profunda de que los dominicos fueran los campeones en la lucha por sacar a los indígenas de la garra de los conquistadores y primeros colonos. Nada de que ellos hayan sido la conciencia de España, ni que el espíritu quijotesco de la nación se manifestara a través de ellos. Esas son lucubraciones. La defensa que los dominicos hacían de los indios era, en el fondo, la defensa de los intereses de la monarquía enfrentada a la veracidad de conquistadores y colonos. Al señalarlo, no se pretende en modo alguno restarle méritos a todos aquellos grandes hombres que, como Fray Bartolomé de las Casas, consagraron sus vidas a la lucha por un trato más justo para los indios. Ellos fueron los verdaderos héroes españoles de la época de la conquista, en oposición a los héroes de horca y cuchillo, a quienes la historia de signo contrario a la que aquí hacemos rinde tributo. Lo que se quiere señalar es que los individuos no son quienes le marcan el rumbo a la historia, sino al revés. Las circunstancias históricas preparan o cierran los caminos a las vocaciones individuales. Hombres sensibles, benévolos y humanitarios los han habido siempre y en todas partes. Pero la benevolencia en ciertas circunstancias históricas puede hacer del individuo un peligroso agitador a quienes los reyes mandan a callar. En otras circunstancias puede ser oportuna y útil a una determinada clase o fuerza social poderosa, y entonces es camino de triunfo. La línea política adoptada por la orden de dominicos, vinculada a la política imperial de recuperación de los indios para la corona, estimuló la vocación humanitaria de los mejores hombres de aquella orden y atrajo a sus claustros a otros más. Así se explica que Fray Bartolomé de las Casas, y antes que él otros como Fray Antonio de Montesinos, se atreviera a gritar a los cuatro vientos en el púlpito
y en sus fogosos escritos que la conquista era injusta, que España carecía de derechos para despojar y esclavizar a los indios, y que el rey se estaba condenando con los robos y crímenes que se hacían a su sombra. Tan atrevida acusaciones hubieran podido costarle la vida al fraile en otras circunstancias. Es más, en otras circunstancias nadie se hubiera atrevido a hablar así. Pero en aquel momento la monarquía española necesitaba hombres que hablasen en ese tono, y lejos de hacer callar a Fray Bartolomé, los reyes lo llamaron para escuchar sus razones. Carlos V al principio, Felipe II después, promovieron disputas teológicas y jurídicas en torno a ellas, y acabaron por reconocer que la justicia estaba de su parte. De nada sirvió la labor que en España realizaron los agentes de los conquistadores, ni el dinero que gastaron en pagar teólogos y juristas que refutasen los argumentos del dominico. La defensa que los dominicos hacían de los indios coincidía con la defensa que la corona había decidido hacer de sus propios intereses en relación con los indios, sacarlos de la mano de los conquistadores y convertirlos en tributarios del rey. Es muy digno de notarse que, junto a los argumentos teológicos, jurídicos y morales que esgrimía el fraile y junto a sus atrevidas palabras contra los derechos de España para esclavizar a los indios, siempre figuró el argumento acertado y poderosísimo de que la corona se perjudicaba en lo económico al permitir los abusos de los conquistadores. En todos los escritos de Fray Bartolomé se encuentran párrafos como los siguientes: si vuestra majestad no quitase los indios a los españoles, sin ninguna duda todos los indios perecerán en breves días, y aquellas tierras y pueblos quedarán cuán grandes como ellas son, vacías y yermas de sus pobladores naturales, y no podrán de los mismos españoles quedar sino muy pocos y sobrísimos pueblos, ni habrá casi población de ellos, porque los que tuvieren algo, viendo que ya no pueden haber más muertos los indios, luego se vendrán a Castilla, porque no está hombre allá con voluntad de poblar la tierra, sino de disfrutarla mientras duran los indios. Pierde vuestra majestad y su real corona infinito número de vasallos que le matan, pierde tesoros y riquezas grandes que justamente podría haber. No conviene a la seguridad del estado de vuestra majestad que en la tierra firme de las Indias haya ningún gran señor, ni tenga jurisdicción alguna sobre los indios, sino vuestra majestad, sabiendo los indios que son de vuestra majestad y que han de estar seguros en sus casas, salirse han de los montes a los llanos y rasos a hacer sus poblaciones juntas, donde aparecerá infinita gente que está escondida por miedo de las vejaciones y malos tratamientos de los españoles. Todos estos párrafos y centenares parecidos que pueden entresacarse de los escritos del dominico tocan insistentemente el punto más sensible del problema. Los indios son una preciosa fuente de riqueza que el rey no está aprovechando. Son vasallos que deben tributar al rey. No deben tolerarse su exterminio. No debe permitirse que estén completamente a merced de señores que con ello se hacen peligrosamente poderosos. No hay que espantar a los indios, sino atraerlos y juntarlos en poblaciones que estén repletos de poblados pacíficos, en donde sea fácil regularizar la tributación, etc. Estas elocuentes observaciones referentes a la salud de las cajas reales fueron las que le dieron fuerza a todas las otras relativas a la salud del tema de los indígenas y de sus opresores.
Aquí, como en todos los casos en que está de por medio la explotación, las teorías morales y jurídicas solo fueron ropaje ideológico de una pugna que se libró en torno a intereses materiales. El encendido fervor humanitario de Fray Bartolomé no fue el factor determinante de su triunfo en aquellas disputas. Lo fue el hecho de que supo hallar el punto de contacto entre el mejoramiento de la condición de los indios y el mejoramiento de las entradas del rey. La coincidencia se daba histórica y objetivamente. No fue creada por los dominicos, sino bien esgrimida por ellos. Al darle la razón a los defensores de los indios, el rey hacía lo que a todas luces le convenía. Así nació el importantísimo cuerpo jurídico que se llamó desde entonces Leyes Nuevas, promulgado en noviembre de 1542. Aparte, otros aspectos que de momento no nos interesan. Las leyes nuevas le asustaron y le asestaron un golpe formidable a la esclavización de indios. Fueron su fin. Se establecía en ellas que todos los indios eran vasallos libres, tributarios del rey. Serían puestos en libertad todos los esclavos cuyos amos no presentasen justo título para retenerlos, y de allí en adelante no se harían nuevos esclavos por ningún motivo. Se establecía la pena de muerte para el conquistador que, so pretexto de rebeldía de los indios, los esclavizase como antes se hacía. Encomienda y repartimiento, es decir, la esclavitud disimulada, también recibía un rudo golpe con las leyes nuevas. Se le quitaban todos los indios a quien los tuviera sin título a la vista. A quien, teniendo títulos, dispusiese de muchos indios, se le reducían a número razonable. A quien, teniendo también título, se le comprobase que les daba mal trato, se le quitarían todos sin más averiguación. Igualmente se le quitarían todos los indios encomendados a quienes ejerciesen oficios de autoridad. Las encomiendas que subsistiesen después de esa drástica selección quedarían transformadas en algo muy distinto de lo que habían sido. Ya no habría un dominio directo sobre los indios, sino solamente el derecho a recibir de ellos una tributación tasada por la autoridad real. Quedaban suprimidos los servicios personales y nadie podría obligar a los nativos a trabajar contra su voluntad. Las encomiendas que, así modificadas, fuesen vacando por muerte del beneficiario, pasarían a la corona. Se prohibía heredarlas. Estos eran los puntos medulares de las leyes nuevas. Visto el carácter radical y sorprendente de las leyes de 1542, es obligado preguntarse si fueron obedecidas y ejecutadas, si fueron llevadas a la práctica. La respuesta a esta pregunta exige explicaciones minuciosas y prolongadas que ocuparán nuestra atención hasta el final de este capítulo. Puede anticiparse, sin embargo, que será una respuesta afirmativa y negativa a la vez, porque, en efecto, tales leyes transformaron radicalmente las instituciones primitivas, y los indígenas no volvieron a hallarse en la desesperada situación anterior a su promulgación. Pero no se logró implantarlas al pie de la letra y con todo su rigor. Causaron una conmoción en las colonias. La corona se vio obligada a hacer concesiones en varios puntos y se llegó a situaciones intermedias conciliatorias. Esas situaciones intermedias oscilantes entre el propósito original de las leyes, que no se cumplieron a cabalidad, y la situación anterior a su promulgación, a la cual ya nunca se regresó, le dieron su orientación definitiva.
al régimen colonial. El desarrollo social es un proceso vivo y complejo, y sus grandes cuestiones no admiten por respuesta un sí o un no rotundos. Las fuerzas en pugna no se imponen unas sobre otras en forma mecánica, sino desembocan en situaciones nuevas, generalmente imprevistas. Esto se comprueba al estudiar, como lo haremos a continuación, el resultado histórico de las nuevas leyes.